En Ucrania continúan los trabajos de limpieza e investigación tras el enorme incendio que ocurrió en un depósito de petróleo en Kiev. Al menos 5 personas han muerto tras el incidente de enormes proporciones, según los datos actualizados del Ministerio del Interior de ese país. Los cuerpos de 3 socorristas han sido encontrados y se reportan 14 heridos. El incendio inició el lunes en la localidad de Kryakri, a 30 kilómetros al sur de la capital. Tras 3 días de incendio, la alcaldía de Kiev afirma que la concentración de sustancias peligrosas en el aire supera las cantidades permisibles, por lo que se han decretado varias restricciones. En especial, se prohibió el uso del fuego al aire libre y se limitó a lo necesario el movimiento del transporte de carga. Los cuerpos de socorro que continúan combatiendo las llamas hasta extinguirlas se encuentran de luto por la muerte de sus colegas en este incidente que ha sido considerado como uno de los más desastrosos de la historia en ese país. Un tribunal egipcio confirmó la pena de muerte impuesta en abril a 11 personas por los disturbios que dejaron 74 muertos en un estadio de fútbol en 2012 en Port Said. En este hecho, al menos 1000 personas resultaron heridas. 11 personas fueron condenadas a muerte en un nuevo juicio en El Cairo, acusados de participar de los disturbios que dejaron 74 muertos en un estadio de fútbol en 2012. Más de 1000 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos en Port Said. El fútbol en Egipto provoca a menudo choques entre aficionados o con la policía. Los disturbios de Port Said son los más mortíferos jamás registrados en el país en relación con el deporte. La pasión por el fútbol se ha mezclado en los últimos años con la política y con expresiones de rechazo a la acción policial. El gobierno brasileño, pese a estar en el ojo del huracán tras 3 recientes escándalos de corrupción en el estatal Petrobras, anunció una inversión de más de 64.000 millones de dólares para la infraestructura en ese país. El gobierno brasileño anunció un enorme paquete de concesiones para construir carreteras, ferrovías, puertos y aeropuertos por unos 64.000 millones de dólares. Rousseff, cuya popularidad se ha derrumbado al ritmo del deterioro de la economía brasileña y de las revelaciones de un gigantesco fraude en la estatal Petrobras, asegura que el plan de ajuste fiscal que encara su gobierno estará acompañado de una agresiva política exportadora. Estamos aquí iniciando un progresivo cambio de página, cambio gradual y realista, para mostrar que si son grandes las dificultades, mayor es la energía y disposición del pueblo brasileño y de su gobierno de hacer que nuestro país siga avanzando. La séptima economía del mundo recorre su 5º año de lento o nulo crecimiento y tiene la mayoría de sus indicadores en rojo, como cuentas públicas y balanza comercial, mientras el desempleo crece y la inflación anualizada proyecta superar el 8%. Siete con 9, seguimos con más. Bueno, parte de la información a esta hora y tenemos que hablar de los deportes también, vamos ¿verdad? Con Krista, para que nos cuente. Seguimos hablando, por supuesto, del deporte nacional y tenemos que hablar ahora de Municipal, que anunciaba la contratación de un nuevo entrenador. Se trata del costarricense Mauricio Wright. Él sustituye al argentino Enzo Trocero, quien anunciaba ya no seguir con el equipo. Noticias del fútbol nacional y entre ellas cambios de entrenadores. Municipal ayer había anunciado que ya no iba a seguir Enzo Trocero, entonces hoy contrataron a Mauricio Wright, quien había estado anteriormente también en el fútbol guatemalteco con Malacateco. ¿Vos qué opinas de la contratación? Me parece normal. El último campeón con Municipal fue Javier Delgado, compañero en varias selecciones con Mauricio Wright de Costa Rica, por supuesto. Y era normal, yo ya lo esperaba que Mauricio Wright en algún instante... Mira, aquí los entrenadores guatemaltecos, como por ejemplo Walter Clamerí, pasan por Suchi, hacen grandes torneos, pero nunca van a llegar a Municipal de Comunicaciones. En cambio, es muy posible que todos los jugadores de Costa Rica que han sido entrenadores en Guatemala pasen por Municipal o Comunicaciones. La Bala Gómez ya le falta. La Bala Gómez ya es casi un hecho de que va a llegar en algún momento a uno de los dos equipos.
Así que Wright era lógico que llegara. Bueno, Eso es como ahorita que están empujando el hecho de que sean 3 extranjeros y 2 centroamericanos los de cada equipo. ¿Cómo si 3 extranjeros y 2 centroamericanos? O sea, 5. 5. 5, pero 2 centroamericanos. Sí, 2 centroamericanos. ¿Quién crees que puso eso? Costa Rica y Panamá. Pero el que supuestamente lo quiere vender es Comunicaciones. Bueno. Para que lo hagan los demás equipos de la liga. 7:11. Si quiere conocer lo que sucede en la NBA, en el deporte internacional, más adelante lo compartimos en VLM Noticias. Parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana, ya hay raíces que están vivas. Exacto, y Lorraine Quinto nos cuenta. Producto que nos hace sentir orgullosos como guatemaltecos y definitivamente tenía que formar parte de nuestro segmento Raíces Vivas. El día de hoy hablamos de esta bebida, el rompope. El rompope o licor de huevo es una bebida preparada con yemas de huevo, vainilla, canela, almendra molida, leche, azúcar y licor. Es de color amarillo y consistencia espesa. Los conventos eran los lugares que regularmente recibían autoridades eclesiásticas y personalidades del gobierno. Las monjas clarisas tenían mucha experiencia alojando a figuras importantes de la sociedad y cuando ello sucedía, preparaban los mejores platillos y bebidas. Según la leyenda, una mestiza de nombre Eduviges, que ya había hecho sus votos, aprendió muy bien la receta y después en el convento de los franciscanos, ella era la encargada del rompope. Y como lo probaba de vez en cuando para darle la sazón especial, le platicaba a las otras monjas del sabor suave y rico del rompope. Más adelante se las arregló para que el rompope se hiciera también para consumo de las hermanas. El rompope solamente se fabricaba en los conventos. Como ya se había dado el primer paso y su sabor fue tan aceptado por las familias de las monjas, decidieron comercializarlo. Y en él, las monjas clarisas encontraron un buen sustento para la congregación. A pesar de que sí hay una receta para hacer rompope, se supone que hay un ingrediente de la fórmula original que todavía se desconoce. De acuerdo a la tradición, el rompope fue creado en el convento de Santa Clara en el siglo XVII. Tienen entonces ustedes ahí un poco de historia para conocer de dónde viene esta bebida, el rompope, que forma parte de nuestro segmento de Raíces Vivas. Continuamos con más en VLM Noticias. Bueno, en instantes hablamos del tema de abastecimiento de medicamentos, la problemática que se puede presentar por la falta de vacunas y esto preocupa sobre todo por la época que estamos viviendo en relación al clima. Hablamos con la gente de la Procuraduría de los Derechos Humanos en relación a este tema y al control que estarían realizando distintos hospitales, pero qué mejor que el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, nos pueda hablar de cuál es el problema y cuál es la solución que se está buscando y el panorama concreto de lo que se vive no solo en la capital, sino también en algunos hospitales del interior del país. Señor ministro, buenos días, gracias por recibir nuestra llamada. ¿Qué pasa? ¿Hay medicamentos o no? ¿Cuál es el problema? Hay medicamentos. Queremos darle un mensaje a la población de que la complicación más severa es en el Hospital San Juan de Dios, pero que el San Juan es uno de 44 hospitales. Hice la verificación hoy justamente muy temprano, de hecho en la madrugada estuvimos revisando existencia con los médicos directores de los hospitales y es completamente falso que los 9 hospitales que se dice en la nota de la Procuraduría vayan a cerrar. Estuvimos verificando y por no ir tan lejos, Jutiapa tiene 86 de medicamento, 89 de médico quirúrgico en porcentaje, Cuilapa está arriba de 80, Xela está subiendo de un 60 a 80 efectivamente, Retaluleu está arriba de 80, Quiché tiene. Es importante hacer la solicitud a la Procuraduría de Derechos Humanos que sea muy responsable cuando emita informes, porque lo que genera es desinformación. Por ejemplo, ellos dicen que tuvimos un deceso por tosferina, y eso es un dato extremadamente fuerte, porque niños en este país no tenemos decesos de tosferina, y de hecho tuvimos un caso efectivamente en el hospital de infectología, pero revisamos y corroboramos, y eso es muy importante que ellos hagan también, que tengan una fuente veraz, porque si es solamente un comentario de pasillo, y ellos lo meten en un informe y lo lanzan a la población, pueden generar zozobra innecesaria.
Ministro, ¿qué le decimos entonces a la gente en relación a este punto central? ¿Pueden concurrir a los hospitales? ¿Habrá una revisión o un control por parte del grupo que usted dirige justamente para verificar que existan estas medicinas? Nosotros hacemos verificación semanal de los insumos y abastecimientos, pero le queremos decir a la población que estamos siendo más enfáticos en la revisión. El señor presidente autorizó un recurso suficiente para que podamos hacer pago a proveedores de lo que se tenía retrasado. Ayer por la tarde en el edificio de finanzas nos reunimos con ellos. El hospital que ha expresado las cifras más comprometidas es el San Juan de Dios y como ustedes pueden ver el informe de la procuradora, o en este caso de la supervisora de hospitales, se fundamenta en ese hospital y hace una extrapolación a los 44 hospitales de una manera irresponsable. Le queremos decir a la población que puede acudir a los servicios, que quisiéramos invitar a la Procuraduría que viniera a conocer nuestros datos y que fuéramos al interior, pero aisladamente y con un ánimo destructivo no podemos avanzar y la población tiene que estar consciente de que puede ir, de que por supuesto que tenemos algunos insumos que se deben de mejorar, porque ya ven que los porcentajes no son en 100%, pero sí tenemos que ir incrementando y estamos en la aspiración de que se mantengan en un 90% de aquí al resto del año en todos los hospitales. En consecuencia, tranquilidad es el mensaje para la población y estamos comprometidos con este esfuerzo. Muchísimas gracias, ministro, por la respuesta. Era el ministro de Salud que nos hablaba de este tema y damos una vuelta de página para hablar también del mundo de los espectáculos. Así es, BLM Noticias, hay de todo. Antes de que salga de casa, la información de primera mano. Jennifer López ha sido denunciada en Rabat, en Marruecos, por un show demasiado sexy que les mostré hace una semana aproximadamente. El concierto de la cantante Jennifer López en Marruecos incomodó a más de uno, pues su atuendo con poca ropa y sus movimientos sensuales irritaron al gobierno islamista y hasta a un grupo de padres. De acuerdo al portal ABC, la intérprete enfrenta una denuncia por ser demasiado sexy, lo ponen entre comillas, según informó este portal de noticias TMZ. Si la artista fuera encontrada culpable, se enfrentaría a un máximo de 2 años de prisión. Un grupo de padres ha llevado el asunto a los tribunales, alegando que el show, que fuera un escándalo público y mancillara el honor de las mujeres, se transmitiera por la cadena estatal marroquí. Mientras que el primer ministro de ese país, para él, la emisión del concierto en la televisión pública fue delincuencia, con escenas desagradables. Para muchos otros fue un deleite presenciar a J-Lo cantando y bailando de forma muy sexy, con poquita ropa, como usted puede ver. Eso es lo más desnuda que estuvo sobre el escenario, cosa que de este lado del mundo nos parece mayor cosa. Ahora vamos a hablar de Charlize Theron y cómo el Museo de Cera de Madame Tussauds en Hollywood le da la bienvenida a su estatua. Algunos dicen que es exacta, que se parece muchísimo, otros dicen que no se parece en nada. Pero bueno, lo dejo a su criterio, lo dejo a su juicio. Vamos a ver las fotografías para que usted decida si esa efigie de cera se parece o no a Charlize Theron. Vean por favor las imágenes. Yo siento que sí se parece, yo la encuentro muy parecida, está muy guapa, muy guapa. Tal vez se ve un poco mayor de edad de lo que ella es bastante más joven, pero se ve muy parecida. Yo la veo casi exacta. ¿Se ve más joven? Yo la veo más joven en la estatua. Será más joven en la estatua, pero bueno, la cosa es la estatua. Ahí está la gente fotografiándose con ella, con la figura de cera. Yo la miro muy guapa, como ella es guapísima, y no la miro para nada que digan, bueno, no se parece. Sí se parece, pero de repente abre el debate sobre si luce más o menos joven. Ahí está más de cerca para que la vean. Yo la miro preciosa, como ella realmente es. Lo cierto es que la puede pasar viendo en el Museo de Hollywood de Madame Tussauds, 7:20. Seguimos con mucho más. Gracias, Alejandro. La información del mundo del espectáculo y hay más noticias también. Crista nos sigue compartiendo lo que pasa en el mundo. Adelante. A todas las mujeres que nos están sintonizando, prepárese porque lo que le voy a presentar es una revolución totalmente al maquillaje.